Muy buenas amigas y amigos, nuevamente en este su programa Va de Frente. Esta noche tenemos con nosotros la presencia del doctor Fernando Llorca Castro, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien además fue en su momento ministro de Salud de mi administración. Don Fernando, le agradezco mucho su disposición para venir a conversar y rendir cuentas a este programa que nos está dando la oportunidad de comunicarnos con nuestros conciudadanos y conciudadanas. Muchas gracias, don Luis Guillermo, primero por la invitación y bueno, encantado de estar acá contándoles mucho realmente de lo que se ha podido hacer en estos 4 años en esta administración. Cuando uno piensa en la caja, las personas inmediatamente asocian esa idea con salud. Sí, Sabemos que también hay un tema de sí, pensiones, que hay otro montón de programas que la caja administra, pero principalmente la preocupación es por el EVAIS, por la clínica, por el CAIS, por las medicinas, que las filas, etcétera. sí, Y bueno, una de las aportaciones yo creo que más importantes de nuestra administración a la caja ujú, fue el pago de una buena parte de la deuda histórica que tenía el gobierno central con la caja, que han rondado los 420 millones de dólares. Ese pago que se hizo por medio de un empréstito con el fondo, con el Banco Mundial, ha permitido que la caja vuelva a planificar una serie de obras, etcétera. A mí me gustaría que usted nos reseñe cómo es que esta contribución del Estado ayuda a la caja al desarrollo de infraestructura médica. Vamos a empezar por esa parte primero. sí, efectivamente, hablar de la caja para la gente, lo más cercano es servicios médicos, atención directa de la enfermedad y hay que recordar aquí que la caja, que es una institución que acaba de cumplir 76 años, la seguridad social en nuestro país, pues al menos tenía unos 40, 50 años donde no se efectuaban inversiones significativas en renovación de infraestructura. Y como bien lo señala usted, esa mayoría de la deuda histórica que el Estado mantenía con la seguridad social, al verse por lo menos afrontada por parte del Poder Ejecutivo del Estado como tal, y al menos en un 55% podemos decir, nos ha permitido liberar fondos para realmente replantear la ruta de la renovación, tanto de infraestructura como de equipamiento. Así que en esta administración se ha conformado lo que yo he denominado el portafolio de infraestructura, de proyectos de infraestructura más grande que ha existido en la institución. Hablamos de un fondo eh, eh, que supera los 840.000 millones de colones en inversión de proyectos, no solo de infraestructura, sino de equipamiento. Y yo quisiera decir que la Caja ha podido por fin abocarse a unos proyectos que eran inclusive o habían sido catalogados como de emergencia nacional, como por ejemplo el Hospital de Punta Arenas, un hospital que fue declarado en situación de emergencia y que fue destruido por un terremoto en su momento, y que hoy en día contamos con un proceso tan avanzado, no solamente de la licitación, sino que esperamos que dentro de poco pueda ser inclusive adjudicado, ¿verdad? El otro de los proyectos importantísimos que hemos podido impulsar es el nuevo Hospital de Cartago. Esta provincia históricamente se había quedado rezagada de este tipo de inversiones. Recordemos que se había hecho una inversión importantísima en Heredia, en Alajuela, pero Cartago se nos venía quedando y muy especialmente el Hospital de Turrialba, que es un hospital que nace precisamente con un modelo tripartito de participación a nivel local muy significativo y que sirvió de eh, el mejor antecesor posible para el diseño de la propia seguridad social, donde los patronos, el gobierno local, los propios asegurados dieron aportes, y es otro de los hospitales que va a ser replanteado en su totalidad, y hay que decir que ya el proceso de licitación se ha iniciado, la Junta lo ha conocido así y ha decidido adjudicar, y es uno de los hospitales que sin duda veremos dentro de pocos años construido. Porque ahí estamos hablando de por lo menos 4 hospitales: Punta Arenas, Golfito, Turrialba y Efectivamente. Cartago. Ya, Me- ya Turrialba se adjudicó en estos días, ¿verdad?
Efectivamente, ya la adjudicación del Hospital de Turrialba, que es el que va más adelantado, es una realidad. Y es cierto, dentro de estos hospitales me faltaba mencionar el Hospital de Golfito, es una zona pues de las más alejadas de la zona sur y donde pues la necesidad de un hospital nuevo era fundamental. Yo quisiera agregar también la posibilidad que nos ha permitido esta liberación de fondos aquí de inclusive iniciar el proceso de diseño, que es un proceso muy preliminar, pero de lo que hemos denominado el eventual Hospital de Limón también. Hay que mencionarlo porque esa provincia históricamente también había acumulado una gran cantidad de necesidades y hoy en día los estudios técnicos nos han indicado que ahí también. Así que el haber saldado esta deuda histórica permite precisamente haber hecho una inversión significativa en reconstrucción de hospitales, pero esto no solamente queda ahí. Yo siempre he manejado la idea o he defendido la idea de que nada conseguimos si reforzamos los hospitales y no reforzamos el primer nivel de atención. Que en eso también, yo entiendo que con esos 842.000 millones más o menos de colones se van a construir más de 30 nuevos CEBAIS, que hay 4 o 5, 4 me parece, CAIS. Y esto es importante porque siempre la gente piensa que son solo los hospitales, pero es que también está la torre en primera y segunda etapa del hospital de Nicoya. Se ha construido ya, o va muy adelantada, la torre del hospital Calderón Guardia. Se está pensando también una inversión en otra torre, la Torre de Esperanza, en el hospital de niños. O sea, realmente, bueno, inauguramos el CAIS de Siquirres, el CAIS de Mora. O sea, la inversión ha sido muy importante en los últimos años. Efectivamente. Eso es precisamente uno de los, yo me atrevería a decir, errores históricos, ¿verdad? Apostar únicamente en la atención especializada de los hospitales y con frecuencia muy centrada en San José. en el Gran Valle. Claro, bueno, el centro de paliativo, de servicios paliativos. Efectivamente. Ahora bien, que es necesaria esa inversión. Lo que hemos recalcado aquí es que no nos podemos olvidar de la inversión en zona rural, que como lo mencionaba usted, y zona urbano, de las provincias, zonas urbanas, como bien lo mencionaba usted, el reforzamiento tan importante de la torre del Hospital de Nicoya, lo que yo he denominado la ampliación del Hospital de Pérez Celedón, que ya fue inaugurado y es una realidad, está funcionando totalmente. No es solo el servicio de urgencias, es nuevas camas, nuevos servicios hospitalarios de primer mundo, que están ya funcionando, que han sido muy bien valorados por la comunidad. Recordemos también, efectivamente, la inversión en EVAIS, que eso sí están distribuidos en todo el país, más de 33. Vueltejorco, por ejemplo, estuvimos inaugurándolo hace algún tiempo, una zona que lo necesitaba desde hace muchísimo tiempo, inclusive EVAIS, que están siendo administrados como el de Tirracis, por entidades que contribuyen a este esfuerzo de llevar la atención a la población, que ya son una realidad y también están funcionando. Y recordemos pues las importantes áreas de salud. Precisamente estuvimos inaugurando en OSA un área de salud que es fundamental también, el apoyo que recibe el primer nivel de atención desde el punto de vista administrativo. Ahora, así que hablamos de una gran... Eso es un trabajo muy importante. Ahora, también la caja se le critica porque las filas y que los trámites engorrosos, etc. ¿Ha habido avances en esa materia? Sí, yo quiero decir, por ejemplo, en el tema de simplificación de trámites, unos avances muy significativos. Yo quiero recordar aquí que hace aproximadamente un año se elimina del todo lo que se conocía como la orden patronal en papel. Se consiguió hace aproximadamente unos 6, 7 meses la eliminación del carnet del seguro. Hoy en día podemos utilizar los que portamos cédula dicho documento para efectuar nuestros trámites en institución. Recientemente hemos anunciado la eliminación de la boleta de incapacidad, que también es otro de los documentos históricos que nos ha permitido, y lo importante de todo esto es todo lo que hay detrás, ¿verdad? En el caso de la incapacidad, el control cruzado, la posibilidad de que los patronos puedan verificar más
más ágilmente los documentos. Los mismos asegurados a veces tenían que esperar 22 días para que se les reconociera el derecho financiero en algunos casos. Hoy en día en no más de 2 días van a contar con ese dinero depositado. Son cambios de simplificación de Bueno, trámites, de impacto. expediente único, eso también, que era una larga aspiración de la caja. Y ya vamos Efectivamente, avanzando. y recordemos lo que yo he denominado el gran proyecto estrella de la simplificación de trámites, que es el expediente único en salud, que hoy en día es una realidad en un 100% en el primer nivel de atención. Por suerte se tomó esa brillante decisión de empezar de abajo para arriba, que desde el punto de vista también de proyecto es emblemático. Usualmente empezamos al revés, ¿verdad? De arriba hacia abajo en cascada, y aquí empezamos por las zonas más alejadas, más remotas. Y como dato curioso, por ejemplo, en algunas zonas, en el Hospital de Limón se está pasando consulta con una tableta, como si estuviéramos en los países más desarrollados del mundo, ¿verdad? Y ese esfuerzo se ha venido implementando más bien de las zonas más alejadas a las zonas más urbanas. Y a nivel hospitalario y de clínicas de segundo nivel hemos avanzado en un 70% de implementación del expediente digital. Eso lo convierte prácticamente en una realidad innegable hoy en día en esta administración. Ahora que usted decía, una caja de primer mundo, 76 añitos, Sí, se dice fácil, pero esa es la piedra angular de nuestra paz, así le he dicho yo a la caja desde hace mucho tiempo. Internacionalmente se reconoce mucho sí, también el trabajo de la caja. Usted estuvo a cargo de uno de los comités más complicados sí, a los cuales Costa Rica sí, aspiraba a trabajar muy bien en sí. su camino hacia la incorporación a la OCDE. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí, efectivamente. Recordemos que para la OCDE el tema de salud, me refiero, los países miembros de la OCDE Los más desarrollados del mundo. que hemos denominado como el verdadero club de las buenas prácticas de gobierno, pero de políticas públicas incluidas, ¿cómo no? Y estos países son significativamente muy desarrollados en los temas de la gestión de la salud y nos planteaba un reto enorme. Sin embargo, éramos conscientes en Costa Rica de que salud era, junto con educación y otros sectores, una de las puntas de lanza que tenían que abrir brecha y camino, y conseguimos ser, afortunadamente, pues el segundo gran sector o el segundo sector en ser reconocido. Y ahí, desde el Ministerio de Salud, yo quiero reconocer claramente el vital, importantísimo apoyo y colaboración de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la que tiene la responsabilidad de la atención directa de los asegurados desde el sector público en nuestro país. Pero también la OCDE contempla la regulación y la supervisión del sector privado, que ahí han habido importantes transformaciones en esta administración, la regulación de la actividad de los trasplantes, por ejemplo, para ponerle un ejemplo concreto, y también la mejora de la regulación de los centros de habilitación, etcétera, que es muy importante para la OCDE tener esa visión país, no solo de una institución pública, la visión completa del país, incluido también la atención que brinda el INS en las competencias de salud laboral y de accidentes. Entonces, fue un comité sumamente difícil, sumamente exigente, pero Costa Rica estuvo a la altura y rápidamente se reconoció ese trabajo que no es de ahora. 90 años de Ministerio de Salud, 90 años de riesgos laborales, 76 de seguridad social, 66 de cuido y nutrición asistida y acompañada en Sensinais. Es un trabajo de muchísimos años y fue rápidamente reconocido a pesar de los retos y dificultades que significó. Ahora, pasemos rápidamente a otras labores que la Caja realiza, Sí, especialmente en materia de pensiones. sí. ¿Cómo ve usted la sostenibilidad de la Caja? Ha habido mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero algunas personas que insisten que la Caja está al borde de un desastre y que se puede desbarrancar y que las finanzas de la Caja, que tienen un peso muy grande en la economía del país, más del 10% del Producto Interno Bruto representa la Caja. Totalmente. ¿Cómo mira usted el tema de las pensiones? Que es un tema de mediano plazo, eso no se puede resolver en un acto, pero sí tiene una perspectiva interesante de mediano plazo. Sí, efectivamente. Es uno de los temas evidentemente de mayor impacto de
de la Caja Costarricense de Seguro Social, junto al tema del seguro de salud. Y es cierto, el tema de pensiones es en el contexto actual, moderno en que vivimos, de situación de empleo, de diseño del empleo, en la mayoría del mundo, es lo primero que yo quisiera decir, en la mayoría del mundo los sistemas de pensiones se encuentran en la necesidad de ser ajustados constantemente en el tiempo para garantizar esa sostenibilidad a largo plazo. Los ajustes es imposible anticiparlos y hacerlos todos en un solo movimiento porque es imposible ver lo suficientemente lejos como para anticipar todos los cambios que se pueden venir. Sin embargo, es cierto que hubo una situación donde se revisó el tema en esta administración y el esfuerzo que se hizo fue exactamente el correcto. Al ser un fondo eminentemente solidario, el de la Seguridad Social, donde apoyamos con estos fondos a personas que no pueden, porque no cotizaron o porque tuvieron una enfermedad o una situación especial para obtener una pensión al final de la vida, en realidad se conformó un gran proceso de diálogo nacional donde sindicatos, empresarios, el propio Estado aportó ideas y generó un importantísimo documento que ha sido conocido en la Junta Directiva y que se ha conocido como el informe de la mesa de diálogo del régimen de pensiones de la Caja, y que aprobando esas recomendaciones que oscilan, que son aproximadamente, son más de 30, 33, 34, que son recomendaciones de carácter unánime, o sea, recibieron el apoyo de todos los sectores, tendremos asegurado el sistema de pensiones a un corto, mediano plazo que nos permitirá realmente continuar ese monitoreo que yo decía de los cambios que el empleo está teniendo en nuestro país, las formas de aseguramiento, de cotización, que hemos avanzado mucho en eso, en mejorar el aseguramiento, en rescatar personas de la informalidad y traerlas al sector formal y ir haciendo los ajustes que correspondan en las próximas décadas. Bueno, todo esto requerirá una nueva caja, me imagino, una reforma que entiendo ya se ha iniciado y que lleva un proceso. Y me gustaría que usted, por favor, me explique en qué Claro. consiste esa reforma de la caja. Sí, recordemos que uno de los 13 puntos que estableció la Junta Directiva, que todavía se mantiene como estratégicos fundamentales en los proyectos que viene impulsando, es precisamente una eventual reestructuración de la institución, que busca precisamente agilizar procesos, mejorar la respuesta de cara a los asegurados, optimizar el uso de los recursos y, como dije, siempre con el espíritu de impactar favorablemente en el servicio que reciben los asegurados. De momento se ha avanzado muchísimo, hay estudios técnicos que recibieron el apoyo de la Universidad de Costa Rica en su momento, que sustentan la eventual propuesta de reestructuración que necesita la institución para afrontar las próximas décadas. Y esa propuesta pues está todavía siendo debatida en la actual Junta Directiva, y la posibilidad de inclusive rescatar, por ejemplo, la figura de la gerencia general como un gran gerente. Sin eliminar la presidencia ejecutiva. Sin eliminar la presidencia ejecutiva que está creada por ley y que, bueno, pues para la propia Junta sería imposible eliminarla, ya que eso es reserva de ley y reserva de ley de rango constitucional. Sin embargo, es importante rescatar el sustento técnico que recomienda que debe existir una figura coordinadora entre las gerencias y que, por ejemplo, nos articulen adecuadamente proyectos, como lo hemos dicho, el del EDUS, el del expediente, donde si lo llevaba una sola gerencia, pues se avanzaba solo en esa dirección. Otros proyectos, como los mismos proyectos de infraestructura de nuevo equipamiento, por ejemplo, de hospitales, son proyectos que si los lleva una sola gerencia, pues avanzarán en esa dirección. Sin embargo, se requiere otras gerencias para poder dotar el equipo humano necesario, altamente capacitado, como suele ser en salud, y esa articulación, esa coordinación, es importante que un gerente general la pueda llevar de primera mano, sin los vaivenes políticos
y la continuidad garantizada necesaria para concluirlos que usualmente tiene la presidencia ejecutiva, que es un puesto pues, de denominación política. Y si yo le preguntara cuáles son los desafíos más apremiantes que la Caja va a tener en los próximos 10 años, haciendo un poco de magia Sí. prospectiva, ¿qué diría usted cuáles son esos desafíos? Sí, yo diría continuar, yo diría que generar un cambio de reforzamiento de lo que es el monitoreo y la evaluación de los resultados en todas las áreas. Ese es un cambio fundamental que tenemos que dar cultural, me refiero organizacional, ¿verdad? Ponerle especial énfasis a todo lo que es monitoreo y evaluación. Y le voy a poner ejemplos concretos. Lo que hablábamos del seguro de salud o el seguro de pensiones debe ser mejor monitorizado para poder tomar las medidas a tiempo, que estas medidas sean menos traumáticas para la sociedad y los ajustes pues se puedan anticipar y no alcancemos niveles de... Esa cultura de monitoreo y evaluación debe ser constante. Dentro del seguro de salud, por ejemplo, el otro gran reto que tenemos es introducir elementos de eficiencia. Yo he insistido en que no necesariamente necesitamos más recursos. Y he sido claro con esto. Quiero decir, yo no apostaría jamás ni por aumentar las cargas de salud, ni los aportes de los sectores, sino más bien enfatizar en el buen uso de los recursos, en eficiencia, en introducir elementos, por ejemplo, de evaluación de tecnologías que nos permitan realmente tomar las mejores decisiones, sobre todo a dónde invertir. Y le cuento un detalle muy rápido. Actualmente tenemos una estancia media que es promedio de 7 días aproximadamente, 7 u 8 días, cambia un poco Promedio por sexo. paciente. Promedio por paciente en todas las áreas. Si nosotros conseguimos reducir 2 días de estancia y bajarlo a 5, casi 6 días promedio, podríamos ampliar dentro de los escenarios que manejamos de 5 a 10 años la longevidad garantizada en sentido positivo del seguro de salud. Porque ese es un tema, ¿verdad? Ese es un tema. El de la longevidad también. Yo me imagino que pasar de una sociedad de huilas a una sociedad de personas adultas mayores como yo, va a ser un cambio notable para la sociedad costarricense y la Caja tiene que prepararse para ello, en términos de especialistas, en términos de, por ejemplo, servicios geriátricos que todavía están más o menos concentrados, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Ese es sin duda el gran reto del seguro de salud. La presión viene por envejecimiento de la población, de todos nosotros, no solamente de usted, don Luis Guillermo, la reducción de la tasa de sustitución, quiero decir, cada vez nacen menos personas. El otro aspecto es el cambio epidemiológico, entre más mayores, pues también las enfermedades más graves suelen relucir, entre ellos los problemas oncológicos, que demandan tecnologías o tratamientos sumamente caros. Y finalmente, reconocer que esa atención directa, pues sí, necesitamos, ojalá, en el contexto geriátrico, poder desarrollar, al igual que se hizo en su momento con el Hospital de Niños y la red pediátrica de atención en todo el país, mantener un hospital fuerte geriátrico y una red de atención. Es uno de los retos que sin duda tenemos, realmente que llegue a todos los rincones, pero también apoyada en los servicios de atención primaria en primer lugar. Lo ideal es que la gente no llegue, no se enferme, que consulte lo menos posible y evidentemente pues que las personas vivan mejor. Hablamos aquí de calidad de vida y eso es lo que perseguimos y es el gran reto institucional sin duda a futuro. ¿Cómo ve usted a la Caja en el entorno o en el ecosistema estatal? Yo mismo a veces he dicho que la Caja a veces le suena a uno como si fuera un Estado independiente, ¿verdad? Que hay una autonomía que entra en tensión con el resto del Estado. ¿Usted cree que eso puede mejorarse o que es una percepción quizá demasiado crítica desde fuera? Sí, es una muy buena pregunta. Yo diría, don Luis Guillermo, que evidentemente la autonomía de la Caja fue diseñada así a propósito, ¿verdad? Recordemos que si no hubiera existido a lo mejor esa autonomía y esa protección de la seguridad social, quizás en algunos momentos de nuestra historia
pues la institución se hubiera visto en unos riesgos realmente más extremos que los que ya ha pasado, y a lo mejor existiría una posibilidad, o pudo haber existido el riesgo de que inclusive llegara a desaparecer. Así que la autonomía como tal no es un problema. La autonomía bien enfocada es un blindaje, yo diría, necesario, que debe mantenerse, pero eso sí en la dirección correcta. No debe ser utilizado como excusa para decir lo que suceda ahí afuera, pues no me influye, la ley de planificación no me influye, la ley de empleo público, vamos a ver, autonomía dentro del Estado, del gobierno costarricense, articulando con el resto de instituciones, en primer lugar con los ministerios rectores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, etcétera. Y yo diría que el tema de la autonomía pasa por la conformación de la junta directiva y la relación que tenga con el gobierno de la institución. Así que la reestructuración de la caja está precisamente en esa línea y tratando de mejorar eso. Bueno, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, como siempre, mucho menos tiempo del que querríamos. Hoy conversábamos con el doctor Fernando Llorca Castro, presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social, exministro de Salud, hombre que ha hecho un esfuerzo enorme y un aporte extraordinario para las y los costarricenses. Muchas gracias, doctor. Va de frente, continúa. Seguimos con estos programas de rendición de cuentas al cierre de la Administración Solís Rivera. Que estén muy bien.